Unidos en la fe y en el amor, celebremos en este domingo los sagrados misterios de nuestra salvación, asociándonos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y esperando nuestra futura y feliz resurrección para salvación y vida eterna. Escuchemos atentamente la palabra de Dios y sirvamos con alegría a nuestros hermanos como auténticos discípulos de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la primera carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada, luchan y se hacen la guerra, y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos enseñó su santidad Benedicto XVI. En el Evangelio de este domingo, Jesús anuncia por segunda vez a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. El evangelista Marcos pone de relieve el fuerte contraste entre su mentalidad y la de los 12 apóstoles, que no solo no comprenden las palabras del Maestro y rechazan claramente la idea de que vaya al encuentro de la muerte, sino que discuten sobre quién de ellos se debe considerar el más importante. Jesús les explica con paciencia su lógica, la lógica del amor que se hace servicio hasta la entrega de sí. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es la lógica del cristianismo, que responde a la verdad del hombre creado a imagen de Dios, pero al mismo tiempo contrasta con su egoísmo, consecuencia del pecado original. Toda persona humana es atraída por el amor, que en último término es Dios mismo, pero a menudo se equivoca en los modos concretos de amar, y así de una tendencia positiva en su origen, pero contaminada por el pecado, pueden derivarse intenciones y acciones malas. Lo recuerda en la liturgia de hoy también la carta del apóstol Santiago, donde existen envidias y espíritu de contienda, hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es el primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el apóstol concluye: frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Estas palabras nos hacen pensar en el testimonio de tantos cristianos que con humildad y en silencio entregan su vida al servicio de los demás a causa del Señor Jesús, trabajando concretamente como servidores del amor y por eso como artífices de paz. A algunos se les pide a veces el testimonio supremo de la sangre. No cabe duda de que seguir a Cristo es difícil, pero como Él dice, solo quien pierde la vida por causa suya y del Evangelio la salvará, dando pleno sentido a su existencia. No existe otro camino para ser discípulos suyos. No hay otro camino para testimoniar su amor y tender a la perfección del Evangelio. Que María Santísima nos ayude a abrir cada vez más nuestro corazón al amor de Dios, misterio de alegría y de santidad. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa, comprometidos en la oración por la paz de Colombia y del mundo entero, por la salud de nuestros hermanos enfermos y el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor los bendiga y los proteja, desde la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.